No anoten nada, solo escúchenme y vamos a empezar, ¿ya? Lo que vamos a hacer en primer lugar es ver lo que es la plataforma virtual, ¿ya? Vamos a empezar a ingresar desde el principio. ¿Dónde estamos? Compartiremos pantalla con ustedes. Entonces, todos tienen acceso a esto, ¿no ve? ¿Dónde estamos? ¿Dónde estamos? Aquí estamos. Nombre. Vamos a colocar mi nombre. Ah, no. Aquí estoy como docente. Oh, no estoy como docente aquí. No quiere. Ah, estamos en conta, perdón. Administraciones de esa materia, ¿no ve? Entonces, entramos a ADMI. Todos ya conocen eso. Aquí está mi usuario. Ingresamos a la materia. Y aquí está la materia. Ustedes, ya tenemos todo esto armado. Ustedes, si van a ver en su plataforma, no tienen acceso a esto, ¿ya? Entonces, conforme vayamos avanzando, vamos a ir a empezar a habilitar para que puedan ver en la plataforma. Nuestro documento base va a ser este, de metodología de la investigación, ¿ya? Y aquí tenemos el tema de asistencia, que es otro tema muy aparte, que después ya lo hemos comentado. ¿Qué vamos a hacer con esta plataforma? Lo que vamos a hacer es primero trabajar tareas. Muchos ya han presentado esta tarea, ahora vamos a trabajar esta tarea, ¿ya? Después de la clase les voy a habilitar el control de conocimiento 1, ¿ya? Y vamos a ver si es necesario que habilitemos la tarea 2, ¿ya? Todo ya está programado y establecido para que puedan dar el primer bimestre, para que puedan tener sus notas sobre el primer bimestre. Y aquí al final vamos a ir cargando las videoclases que tenemos, justamente una como estas, ¿ya? Entonces, de esta manera vamos a trabajar. Ahora, ¿cómo vamos a trabajar? Su documento base de presentación es este. Miren, perdón, este. Ustedes pueden tener acceso, este es el documento con el cual vamos a trabajar. Este es un libro en PDF, original, ¿ya? Original PDF, es por eso que tiene, digamos, todo esto a colores y no se puede cortar, llamémoslo así, ¿no ve? Entonces, este documento, muy aparte, digamos que les puede servir para dilucidar dudas, les va a poder servir para trabajos más adelante, ¿ya? Y tiene toda la disposición como un PDF original. Aquí está, contenido, estructura, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a trabajar en esta parte? En esta parte vamos a trabajar, permíteme un momentito, por favor, ahora sí. En esta parte vamos a trabajar. Cuando yo les hable de objetivos, ¿ya? O planteamiento del problema o formulación del problema, lo que ustedes tienen que hacer, si es que no sabemos bien el concepto o queremos interiorizar más o queremos formular un buen planteamiento del problema, lo que ustedes tienen que hacer es buscar en este documento, ¿ya? Aquí van a ver qué es investigación, qué es investigación cuantitativa, qué es investigación cualitativa, cuál es el enfoque cuantitativo, cuál es el enfoque cualitativo, ¿ya? De esto es lo que vamos a dar el control de conocimiento. Ustedes tienen la obligación de leer este documento y en base a este documento ustedes van a poder resolver el control de conocimiento, ¿ya? Yo lo voy a pasar de manera rápida explicando porque tenemos que trabajar más que todo aplicando estas herramientas que ya las hemos visto en años anteriores, ¿ya? Entonces aquí tienen todo el contenido. No me pueden decir, digamos, si no me pueden decir que no conocen lo que es el marco teórico, porque ustedes ya tienen aquí este documento. Entonces, la obligación de ustedes para poder utilizar todas estas herramientas que se plasman en este documento, en este libro de Sampieri, que titula Metodología de la Investigación, sexta edición, ustedes tienen al alcance, ¿ya? Entonces, la obligación de ustedes es poder leer el documento para dilucidar las dudas o el conocimiento que todavía no tengan sólidamente adquirido, ¿ya? Siguiente, dejamos de compartir esto y empezaremos con la clase. Permítanme preparar esto. Ya estamos. Ahora sí. Hasta antes de empezar la clase, ¿tenemos alguna duda que podemos dilucidar antes de empezar la clase? Porque ya vamos a entrar en materia. Por favor, habiliten su micrófono y pregunten si es que tienen alguna duda.
Si está mientras yo me sirvo un poco de refresco. No hay ninguna duda. Perfecto, entonces continuamos. Licenciado, disculpe. Te Buenas disculpo, noches. ¿por qué te voy a disculpar? A ver, explícame. Bueno, bueno, molestia por ya que estaba hablando. Quería consultarle algo de la asistencia. ¿Cómo podemos marcar o porque ayer practicábamos con otra materia y sí se podía, pero ahora no. Y es con un tiempo, ¿verdad? Para que valga. Sí, la asistencia la marco yo. No la marcan ustedes. Es por eso que Ah, no está bien, puedo. licenciado, perdón. ¿Ya? ¿Alguna otra Gra- consulta? Ya, entonces empezamos a entrar en materia. Bueno, les recomiendo que antes de entrar en materia, una ya vemos así, les recomiendo que tengan que, ¿cómo les explico? A ver, para que no suene, para que no se vea muy feo y muy grosero. Todos los trabajos que vamos a hacer acá y vamos a empezar a trabajar, en la revisión de sus trabajos lo vamos a hacer en grupo y en la plataforma, ¿ya? Entonces, si ustedes tienen alguna, algo que querían transmitir en su trabajo que van a presentar de manera escrita y no han plasmado de manera correcta conforme lo pensaban, conforme se pensaba, entonces podemos intervenir en la manera como estoy evaluando. Me pueden dar su punto de vista que esto trataban de explicar y vamos a ir enriqueciendo, ¿ya? Bueno, empecemos. Para que nosotros podamos tener nuestro título, que es lo que nos interesa en técnico superior y en administración de empresas, lo que necesitamos es aprobar, bueno, culminar con un proyecto, ya sea proyecto de grado, proyecto de emprendimiento o proyecto socioproductivo comunitario, ¿no? De preferencia, ya les había comentado en anteriores clases, dejemos de lado lo que es proyecto de grado, ¿ya? ¿Por qué? Porque es limitante y no nos va a enriquecer como cuasi profesionales que estamos ya saliendo del Instituto Técnico de SAE, ¿ya? Entonces, para que nosotros podamos hacer un buen proyecto de grado, es necesario, ¿ya? Es necesario que nosotros sepamos eh, el concepto, el manejo de todas las herramientas que nos brinda la metodología de la investigación, ¿ya? Entonces, en este sentido, empezamos con lo que es la metodología de la investigación. Ups, no más atrás, aquí estamos ya. Entonces, ¿de dónde viene la palabra investigación? Viene de lo que es in, que significa en, investigare, que significa hallar, indagar, seguir vestigios. De ahí viene la metodología de la investigación, ¿ya? Ahora, si quieren, pueden leer todo esto o hacemos este mapa conceptual que me parece más sucinto, ¿no? Que es una investigación, primero es un proceso. Tenemos que saber la diferencia entre proceso y procedimiento, ¿no? Entonces, para los que quieren saber esta diferencia, se los dejo de tarea personalmente, ¿no? No como evaluación, sino como en el ámbito de conocimiento, que más adelante también vamos a explicar de lo que es la diferencia entre proceso y procedimiento, ¿ya? Entonces, ¿qué es la investigación? Dijimos que es un proceso, ¿ya? Un proceso reflexivo, sistemático y crítico. ¿Por qué decimos que es reflexivo? ¿Ya? Porque nos va a hacer reflexionar sobre una situación, ¿ya? Es un proceso sistemático. ¿Por qué sistemático? Porque un proceso sistemático viene del enfoque sistémico, entrada, proceso, salida, ¿ya? Retroalimentación. Eso tenemos que tomar en cuenta, ¿no? ¿Y por qué es crítico? Porque estamos haciendo una crítica constructiva a un problema en particular para poder darle una solución, ¿ya? Entonces, la investigación es un proceso reflexivo, sistemático y crítico para descubrir o interpretar hechos o fenómenos de nuestro alrededor que sean reales, ¿no? Entonces, así nos dice que la investigación es un proceso reflexivo, sistemático y crítico que tiene por finalidad descubrir e interpretar los hechos o fenómenos que se producen a nuestro alrededor, perdón, así como sus relaciones en un determinado ámbito de la realidad. Pueden utilizar los dos esquemas como les parezca mejor, ¿ya?
¿Qué es metodología? Tenemos que tener en cuenta que estamos hablando de metodología de la investigación, ¿no? ¿Qué es la metodología? Es un orden a establecer en el proceso de investigación. Tomamos en cuenta que el proceso de investigación es todo esto, ¿no? Esto es el proceso de investigación, ¿ya? Entonces, es un orden para establecer un proceso de investigación, ¿ya? Para adquirir, para adquirir conocimiento de una manera ordenada, sistemática y planificada, ¿no? Nos dice en el texto, la metodología se refiere al orden que debe establecer para llevar a cabo un proceso de investigación que nos permita llegar al conocimiento de una manera ordenada, sistemática y planificada. ¿Por qué he utilizado estos dos esquemas en la misma estructura? Uno puede ser el lenguaje escrito y otro puede ser a través de mapas conceptuales. Porque existimos personas que auditivas, visuales y kinestésicas, que asimilamos la información de distinta manera, ¿no? Una persona visual no le va a interesar leer para nada, le va a costar leer, más que todo si es que puede tocar o agarrar un objeto, lo va a entender de mejor manera, o si va a investigar con su propia vivencia, lo va a entender de mejor manera. Una persona que es auditiva, no le va a interesar poder tocar el objeto o un objeto. Lo que a él le va a, le va a interesar es una explicación clara y precisa a través de un lenguaje escrito o un lenguaje auditivo, ¿no? Y la persona kinestésica, se las dejo de tarea para que puedan averiguar. Bueno, ya sabemos lo que es la investigación y ya sabemos lo que es la metodología de la investigación. Seguidamente vamos a ver en qué consiste el proceso de investigación científica, ¿no? El proceso de investigación científica consta de dos etapas. La etapa de planificación, que normalmente se llama el perfil de la investigación, y la etapa de ejecución de la investigación, ¿no? Todo lo que planificamos tenemos que ejecutar. La investigación, el proceso de la investigación científica tiene estas dos etapas, ¿ya? La etapa de planificación y la etapa de ejecución. Es muy parecido a lo que es el concepto de administración, que es planificar, organizar, dirigir y controlar, ¿no? Aquí estamos hablando de planificación y ejecución. Bueno, ¿en qué consiste la etapa de planificación? La etapa de planificación, o sea, el perfil de la investigación consiste en responder esas preguntas. ¿Qué, para qué, por qué, de qué, cómo y cuándo? Como cuando te peleas con tu pareja y ¿qué? ¿Para qué? ¿Por qué? O sea, ¿a dónde has ido? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿De qué? ¿Con quién? ¿Cuándo? ¿Quién te ha dado permiso? ¿No? Entonces, vamos a ver. La etapa de planificación, ¿qué es el qué? Es la idea o el problema. ¿Se acuerdan que les he hecho hacer el primer trabajo sobre una idea que ustedes pueden investigar? Es el qué. Tener una idea o identificar un problema en el cual queremos dar una solución. Obviamente, este tiene que ser en el ámbito de las ciencias económicas y financieras y en particular de la administración de empresas. Es por eso que vamos a encaminar todo lo que nosotros hagamos, vamos a encaminar orientado a lo que es plata, a lo que es gestión de personal. Mejor, Alguien ¿verdad? está con su audífono. Los voy a matar a todos, ¿ya? El que quiera hablar, que levante la mano. Les estoy quitando el micrófono a todos, ¿ya? Ya está. Listo. Ya les hemos quitado el micrófono a todos, soy el único que habla. Entonces, ¿el qué? Es la idea, el primer trabajo que hemos hecho. Después ya vamos a empezar a trabajar prácticamente lo que es el trabajo, ¿ya? ¿Para qué? Es el objetivo, ¿ya? ¿Por qué? O sea, ¿por qué es necesario hacer esto? Es la justificación que nosotros vamos a hacer, ¿ya? De que, obviamente, que si estamos estudiando, ¿ya? Lo que es administración de empresas, necesitamos saber, necesitamos tener una base conceptual, una base documental en lo que es libros, una base de ciencia. Nos tenemos que basar en la ciencia. No podemos hablar empíricamente de lo que es, digamos, marketing digital, si no conocemos el concepto de un autor sobre marketing digital, ¿no? Y ahí también vamos a ver lo que es la hipótesis, que tenemos tienen muchos problemas. ¿Por qué hablamos de hipótesis si los proyectos no llevan hipótesis? Es lo que se denomina el hilo conductor más adelante, ¿ya? También vamos a hablar el cómo, es el diseño metodológico, y el cuándo, y el cronograma que vamos a hacer. Una vez que respondamos todas estas preguntas, ¿ya? De una manera sistemática, reflexiva, ¿ya? Como nos dice,
lo que es la investigación, vamos a poder continuar con la etapa de ejecución. ¿Y qué elementos tiene la etapa de ejecución? Pues la etapa de ejecución tiene estos elementos. ¿No quiere cambiar? Ahora sí. La etapa de ejecución. Para llevar a cabo, o sea, ejecutar, desarrollar, aplicar lo programado, bueno, la etapa se lleva a cabo, perdón, se lleva a cabo y se ejecuta y se desarrolla todo lo que hemos programado en la etapa de planificación, en el perfil. Primero planificamos y todo lo que hemos planificado aquí empezamos a ejecutar. Entonces, estas dos etapas conllevan lo que es el proceso de la investigación científica. ¿Ya? Que es, para empezar a trabajar con eso, ya tenemos la idea, tenemos que saber qué es un problema, ¿no? Porque si queremos hacer un proyecto, ya sea de emprendimiento o socioproductivo, o en último caso, digamos, un proyecto de grado, no podemos hacer un proyecto si es que no existe un problema. Entonces, una investigación se inicia con un problema. Si es que no hay un problema, no hay necesidad de investigar. Entonces, en un problema no podemos decir que no existe, ¿no? No existe autos voladores, por eso yo llego tarde al trabajo. Eso no es un problema, ¿ya? La congestión vehicular sí es un problema, es algo que existe, ¿ya? Pero no existen autos voladores, entonces no existe ese problema. Hay un claro ejemplo de por qué tiene que ser, ¿ya? El problema, una necesidad no resuelta real. Entonces, ¿qué es un problema? Es una necesidad real no resuelta, ¿ya? Un problema se identifica como una necesidad, ya hemos comentado, una causa a determinar, a descubrir, a precisar o explicar. También se puede decir que es un fenómeno determinado que se considera importante y vigente en el que se puede ver sus efectos, relaciones o valores, ¿no? También es la determinación de las propiedades de un fenómeno en particular, una actividad de un conjunto de personas con el propósito de describir o definir y o analizar, ¿no? Entonces, ¿qué es un problema? Vamos a dejar que es una necesidad. ¿Ya? Eso es una necesidad no resuelta, ¿ya? ¿Cómo se hace la formulación del problema, ya? La formulación del problema debe expresar una relación de variables. Nos vamos a detener un rato aquí. ¿Qué entendemos por variables? ¿Ya? Para el ejemplo que les he dado, del auto volador, yo llego tarde porque no existen autos voladores, ¿ya? Ese es un problema no es real. Entonces, ¿cuál sería nuestra formulación correcta de un problema? Por la por el tráfico, por el tráfico vehicular congestionado, llego tarde a mi trabajo, ¿ya? Entonces, ¿cuál es la primera variable? La primera variable es el tráfico, ¿ya? Y la segunda variable es llegar al trabajo. Entonces, tenemos una relación de variables, es dos o más variables. Para hacer nuestros proyectos, lo que vamos a utilizar son dos variables, ¿ya? Una variable que va a ser el tráfico vehicular y la otra variable que va a ser el llegar a tiempo al trabajo, ¿ya? Entonces, no podemos nosotros afectar de manera directa el llegar a tiempo al trabajo, a no ser que tengamos marcado en domicilio. Entonces, esta es una variable la cual no podemos modificar. Nosotros tenemos que estar a las 8 o 8:30. Supongamos en el ejemplo 8 para marcar, ¿ya? La variable que sí podemos modificar es el tráfico vehicular, ¿ya? Entonces, nosotros podemos ver de llegar en taxi, podemos llegar a pie, podemos llegar en un transporte público, sindicalizado o privado, pero público me refiero a los taxis. Entonces, esta variable sí la podemos modificar, pero tenemos que tener en cuenta que es una relación de variables, ¿ya? Entonces, tenemos una variable, la variable 1 y la variable 2, ¿ya? La formulación del problema debe expresarse en forma de pregunta, por favor, ¿ya? Eso les estoy diciendo. En forma de pregunta. ¿Cómo se hace una pregunta, ya? No es como normalmente estamos chateando, vas a ir a la fiesta y poner un signo de interrogación. No. Abrimos signo de interrogación y cerramos con signo de interrogación. Eso se expresa en pregunta, ¿ya? Entonces, se van a dar cuenta más adelante que tenemos que escribir de manera correcta
para no incurrir en estos errores u horrores de sintaxis y de redacción, ¿ya? Debe tener una relevancia científica y social. ¿A qué a qué se denomina relevancia científica? Tenemos que basarnos en conceptos, no en supuestos ni en disques, en conceptos que nos denomina la ciencia, ¿ya? Y social, porque tiene que ser un problema real, ¿ya? De nuestra coyuntura, ¿ya? También debe posibilitar la prueba empírica de las variables, ¿ya? Las cuales deben poder identificarse y medirse utilizando observación y experimentación. O sea, ¿a qué me refiero? Que no podemos tener variables que sean ambiguas, que no se las pueda medir, ¿ya? Hemos terminado la relación porque ya no existía el amor. ¿Cómo puedes medir el amor en una relación? Si le vas a preguntar al esposo, él te va a dar su punto de vista, ¿no? Que generalmente va en contraposición a cuando le preguntas a la esposa por qué se acaba el amor, ella te va a dar su otro punto de vista, ¿ya? Normalmente esto debería llegar a un consenso, ¿no? Pero por coyunturas, si sabemos que la mujer es superior en mente, vamos a perder. Entonces, pero bueno, la prueba empírica tiene que tener debe identificar las variables de manera clara y tienen que ser medidas, ¿ya? Por ejemplo, vamos a continuar con el ejemplo del tráfico vehicular, del congestionamiento vehicular y llegar a tiempo al trabajo, ¿ya? ¿Cuál sería nuestra prueba empírica? ¿No? Si yo voy en taxi, puedo llegar en 5 minutos. Si yo voy a pie, puedo llegar en 20 minutos. Si yo voy en un transporte público sindicalizado, me refiero a un minibús o micro, puedo llegar en 10 minutos o 15 minutos, ¿no? Entonces, es una prueba empírica, a eso se refiere, ¿no? Y finalmente, la formulación del problema debe expresarse en una dimensión temporal y espacial. Claro, sí, salí de clases y volví a ingresar al problema. No hay problema. Era un chat, ¿ya? Bueno, entonces una dimensión temporal y espacial. ¿A qué se refiere temporal? ¿Ya? Que tiene que tener una temporalidad en el cual está sucediendo este problema, ¿ya? Y espacial tiene que ser un lugar geográfico identificado. A eso se refiere. Ahora, un ejemplo de formulación del problema, ¿ya? Vamos a ver cómo incide la administración en la eficiencia del servicio que presta el Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz a los pacientes que acuden a buscar atención médica ambulatoria especializada y de internación. Vamos a ver, vamos a volver. Debe tener una relación de variables, ¿ya? Nos dice, debe tener una relación de variables. Aquí tenemos la variable 1, que es la administración, y la variable 2, la eficiencia del servicio. Ah, corre. Debe expresarse en forma de pregunta. Abrimos signos de interrogación y cerramos signos de interrogación. Debe tener una relevancia científica y social. Vamos a ver, si hablamos de administración es una ciencia, eso es científico, ¿ya? Y si hablamos de eficiencia, también es ciencia. Entonces, estamos cumpliendo con este concepto de relevancia científica y social. Vamos a ver, social porque hablamos del Hospital Obrero que brinda servicio a la sociedad en el Departamento de La Paz, a los pacientes, ¿ya? Perdón. Aquí, debemos tener una prueba empírica de las variables. Ustedes pueden colocar la prueba empírica, ya sea como ustedes vean conveniente, que más adelante lo vamos a explicar, en la administración y eficiencia del servicio, ¿ya? Y debe tener una dimensión temporal y espacial, ¿ya? Si nosotros leemos nuevamente el enunciado, ¿cómo incide la administración en la eficiencia del servicio que presta el Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz a los pacientes que acuden a buscar atención médica ambulatoria especializada y de internación? Miren, si vemos esa relación que presta, sabemos muy bien que nosotros podemos hablar en verbo pasado, presente y futuro, ¿ya?
Si nosotros hablamos en pasado, de cómo incide la administración en la eficiencia del servicio que prestó el Hospital Obrero. Eso estamos hablando pasado, ¿no ven? Si decimos que prestará, estamos hablando en futuro, ¿ya? Pero si estamos hablando de presta, estamos diciendo presente. Entonces, estamos cumpliendo de la parte temporal, ¿ya? Y la parte espacial nos da justamente la ubicación. El Hospital Obrero de la Ciudad de La Paz. Estamos hablando de la ubicación, ¿ya? Del espacio que está ubicado, donde vamos a hacer nuestra investigación. Entonces, este ejemplo de formulación del problema cumple con todos los requisitos que tiene que tener la formulación. Entonces, cuando nosotros vayamos a realizar una formulación del problema, tenemos que responder o hacer que nuestro enunciado tenga toda esta puntuación, ¿ya? Tampoco necesitamos enunciados amplios, ¿ya? Miren, este es un enunciado que tranquilamente puede llegar a 3 líneas en un documento Word, ¿ya? Entonces, tengamos máximo que vamos a hacer 3 líneas, 4 exagerando, ¿ya? 4 renglones de formulación del problema. Si nosotros estamos haciendo 5 a más, estamos cometiendo un error. Prácticamente se está cometiendo un error. Lo que tenemos que hacer es ver la manera de reducir y hacer más concreta nuestra formulación del problema. A ver. Formulación de objetivos. Aquí quedaremos, ¿ya? Porque hasta aquí quiero revisar esto. Voy a dejar de compartir. Y por favor, hasta acá, ¿tenemos alguna duda? Consulta. Pueden levantar la mano, yo les habilito el micrófono y podemos dilucidar las dudas que tengamos. Los odio. Los odio. Si en el aula ya no hablaban menos, pues van a querer hablar de manera digital, de manera virtual. Bueno, continuamos entonces. Hasta aquí vamos a quedar la clase de lo que es la parte conceptual, digamos, ya que les podría dar. Obviamente, esto no es limitativo. Ustedes tienen la obligación de continuar ahondando estos conceptos, porque una vez que complementemos la clase el día viernes, inmediatamente se va a habilitar lo que es el control de conocimiento en base a lo que hemos hablado y ustedes leído, ¿ya? Si yo les he hablado de lo que es la idea, lo que es la formulación del problema, ustedes tienen la obligación de ir al documento, aquí, ¿ya? E identificar dónde está esta parte. Aquí hablamos justamente de investigación. Ahorita vamos a andar después del enfoque cuantitativo hasta el viernes, ¿ya? Aquí hablamos del problema de investigación. Entonces ustedes tienen que leer este documento para poder entender lo que es el problema y lo que es aquí está la idea, ¿no? Entonces este capítulo nos habla de lo que es la idea, ¿ya? Y este capítulo nos habla de lo que es el planteamiento del problema. Y el primer capítulo nos habla de los enfoques cuantitativos y cualitativos que vamos a continuar la próxima clase en esto. Entonces ustedes tienen la obligación de leer. Ahora, si alguien me dice, licenciado, es que eso no he explicado en la videoclase. Sí, no he explicado porque no tengo la obligación de explicar. Lo que estoy haciendo aquí es refrescar su memoria para que ustedes puedan utilizar estas herramientas de la metodología de la investigación para poder avanzar en lo que es el proyecto. El proyecto de grado, sí, ahí sí tengo que tener el detalle para explicarles paso a paso cómo se utilizan estas herramientas, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, miren, me quedan 6 minutos acá en el Zoom, ¿ya? Y me quedan todavía 20 minutos en lo que es para terminar la clase. Vamos a terminar este primer video aquí y el segundo video ya vamos a iniciar. Les voy a mandar el enlace por WhatsApp para que podamos iniciar con lo que es el trabajo, ¿ya? De revisión de sus tareas. Entonces voy a cortar acá la transmisión y les mando el enlace en este momento. Bueno, listo, queda.